Hola, soy David Daza, desarrollador full stack en DataSketch, y en esta presentación voy a mostrarles cómo venimos creando diferentes componentes de JavaScript personalizados para Shiny y los aprendizajes que hemos aprendido durante ese proceso. Durante esta charla voy a mostrar qué es un input en Shiny, qué es el paquete Shiny Import, las partes que componen un input personalizado y algunos tips and tricks para hacer el desarrollo de los inputs más sencillo. De entrada, Shiny viene con un número de inputs definidos: checkboxes, botones, entradas de texto, entradas numéricas, sliders, y los demás que aparecen en la imagen son elementos que tienen dos cosas en común. La primera, más allá de su aspecto visual, es que son elementos estándar en la especificación HTML, y la segunda es que permiten que el usuario interactúe con ellas. Precisamente esos son los inputs en Shiny, son elementos web con los que los usuarios pueden interactuar. El resultado de estas interacciones se puede almacenar para enviar mensajes o valores específicos desde el input hacia la aplicación o desde la aplicación hacia el input. Y como antes mencioné que los inputs no son más que elementos web, no es descabellado decir que si lo que tenemos en mente se puede hacer para la web, es muy probable que se pueda hacer un wrapper para utilizar en una Shiny App. En el enlace que aparece en la diapositiva están listados todos los inputs con los que Shiny viene por defecto. Bien, en DataSketch llevamos un tiempo construyendo DataSketch Apps, una plataforma de visualización de datos, y durante las diferentes iteraciones encontrábamos la necesidad de agregar elementos que permitieran la interacción del usuario para modificar algo, y asimismo encontrábamos que esos elementos primero no estaban en Shiny o en paquetes de terceros, y segundo, que los paquetes de terceros que parecían resolver el problema no tenían las funcionalidades específicas requeridas. Es ahí cuando nace Shiny Import. Ahora, DataSketch Apps también ofrece acceso a datos abiertos, tiene un motor de recomendación de visualizaciones y permite descargar los gráficos en diferentes formatos. Además, todas las aplicaciones están hechas con Shiny. Justo estamos en etapa beta y todo el feedback recibido será de muchísima ayuda para seguir mejorando. Así que les invito a que por favor ingresen a datasketch.co, se registren gratis, usen las aplicaciones y nos cuenten su experiencia. Volviendo a Shiny Import, es un paquete. Es un paquete que tiene un set de inputs personalizados utilizados por DataSketch Apps. Sin embargo, pueden ser utilizados por cualquier persona en cualquier aplicación. En la imagen de la derecha se muestran algunos. Está el input para crear una paleta de colores, el input para tener un drop-down button con diferentes acciones, un toggle switch, una barra de búsqueda con autocompletado, una lista de botones con imágenes configurables y un input numérico. Si bien el toggle switch es en esencia un checkbox y el input numérico ya existe entre los que vienen por defecto con Shiny, necesitábamos unas funcionalidades de aspecto específicos. Por eso están en la lista. Y esto mismo, poder replicar algo pero de una manera diferente, muestra la flexibilidad que tienen estos inputs. Todo el código de Shiny Import de este paquete está en GitHub, lo pueden clonar, pueden usar los inputs en sus aplicaciones y hasta pueden colaborar. Entonces ya sabemos que es un input en Shiny, ya sabemos la motivación detrás de Shiny Import. Ahora vamos a ver qué tiene y cómo se hace un input personalizado. Para ello voy a mostrar el desarrollo de un input de autocompletado supremamente sencillo que le puse de nombre DataList, ya van a saber por qué ese nombre. Y en la app de la izquierda, en el GIF de la izquierda, hay un ejemplo de cómo funciona. Básicamente se utiliza este input para filtrar por categorías. Si bien este comportamiento se puede lograr con un select input, el propósito de mostrarlo acá es meramente demostrativo. A nivel de HTML, todo lo que se necesita para hacer un input de autocompletado nativo es esto. Entonces noten que la etiqueta input tiene un atributo list que es igual al ID de la etiqueta datalist. De ahí viene el nombre del input. También noten que dentro de datalist hay varias etiquetas option que no son más que las opciones que se mostrarán al usuario mientras está escribiendo. Ahora, para volver esto un Shiny Input, lo primero que debemos hacer es crear un paquete. Nosotros creamos los paquetes con esta función. Esta función recibe como parámetro
la ruta en donde van a guardar su código, le dan enter y eso crea la siguiente estructura de carpetas sin la carpeta inst, esta inst, esa no la crea. Nosotros le agregamos y ahí guardamos todo el código JavaScript, archivos CSS, imágenes o cualquier otro asset que necesitemos para el input. Esos assets van a ir en la carpeta lib dentro de inst, y en la carpeta examples guardamos las aplicaciones Shiny que muestran el uso del input. Por supuesto, todo el código en R que haga parte del core del input va a estar en la carpeta R. Ahora, ¿por qué ponerle ese nombre inst a la carpeta? Y bueno, es porque al instalarse todo el paquete, todo el contenido de la carpeta inst queda en la carpeta raíz del paquete, es decir, agregamos esos archivos como parte del mismo. Pero si quieren saber más sobre cómo funciona todo este tema, los invito a que visiten la URL, que tiene más información. Ahora, para implementar la parte en R del input no hay mayor misterio, es solo una función. Bueno, en realidad son dos. La primera es la función principal que se usa para renderizar el input en la app, y la segunda función es la que nos va a permitir actualizar los valores del input desde R en tiempo de ejecución. Este es el boilerplate o esqueleto de la función principal. Noten que acá hay una anotación de Roxygen para documentar, por supuesto, la función, pero supremamente importante que exporten la función. El primer parámetro que recibe se llama input ID. Puede llamarse como ustedes quieran, pero input ID también es el nombre que le da el equipo de Shiny a los inputs que ellos han creado. De esta manera mantenemos cierta consistencia en todo el ecosistema. Los demás argumentos dependen del comportamiento deseado del input. Dentro de la función singleton enlazamos los archivos JavaScript y CSS o cualquier otro asset que sea necesario. Y esta función es supremamente importante porque es la responsable de no volver a cargar los mismos archivos si resultamos utilizando este input más de una vez. Ahora, ¿dónde busca R esos archivos? Bueno, los busca en el directorio definido por la función addResourcePath. Datalist input. Este fue el nombre que le puse al input. Es decir, yo cuando voy a utilizar esto en una aplicación en Shiny, lo voy a llamar por el nombre datalist input. Y acá, aparte del parámetro input ID, recibe datalist ID, recibe label, recibe options, que es un vector con las opciones que quiero que se muestren al usuario. Y noten que dentro del singleton estoy cargando el script con la ruta lib/datalist-binding.js. El prefijo lib de esa ruta está configurado por el parámetro prefix de la función addResourcePath. Básicamente esta función addResourcePath le dice a Shiny que todo lo que encuentre en la carpeta definida por directory path lo debe ir a buscar bajo el prefijo definido por prefix. Específicamente aquí le estoy diciendo a Shiny que dentro del paquete rdatalist, que fue el nombre que le puse a este paquete, encuentre una carpeta que se llama lib y que todos los archivos que estén en esa carpeta los disponibilice bajo el prefijo de lib. Parece un poquito redundante, pero así mantenemos como una consistencia con el file system. Si en lugar, por ejemplo, de establecer el valor de prefix como arepa, entonces la ruta del archivo aquí en singleton sería arepa/datalist-binding.js. Ahora centrémonos en la estructura HTML que devuelve esta función. Casi es un mapeo uno a uno con la estructura que mostré inicialmente, que es esta que está aquí a la derecha. Acá está el label, aquí está el input con su atributo list, que es el mismo que tenemos aquí. Y aquí está la etiqueta datalist, que es la que tenemos acá, con el ID. Noten que aquí estoy utilizando
el valor del parámetro DataListID. Hay un div, hay algo diferente acá, o sea, a pesar de que hay casi un mapeo, hay algo diferente. Lo primero es que no estoy mapeando las opciones, estas etiquetas, estas opciones no las estoy mapeando aquí, porque decidí agregarlas dinámicamente desde JavaScript, solamente para mostrar cómo se hace. Además hay un div que engloba las tres etiquetas y que tiene como ID el valor de InputID y una clase única que lo diferencia del resto de los inputs. Esta clase, mientras más única mejor, ya luego vamos a ver por qué. Además, si el input tiene valores que necesitan ser pasados a JavaScript, en este caso son las opciones, como voy a generar las opciones dinámicamente desde JavaScript, entonces necesito pasarle de alguna manera el valor de esas opciones a JavaScript. Lo mejor es utilizar los atributos data, en este caso data-options. Esto se puede llamar como quieran, es decir, data-el nombre que ustedes quieran. ¿Y por qué es la mejor forma que hemos encontrado? Es porque, de acuerdo al estándar HTML, es la forma más nativa de extender las etiquetas y agregarles ciertos metadatos. Es más, hay funciones en JavaScript que luego nos permiten recuperar los valores de estos atributos de una manera mucho más sencilla. Ese es el primer tip. Si van a almacenar datos para pasárselos a JavaScript, almacénenlos en formato JSON en los atributos data. En formato JSON si no son objetos primitivos, es decir, si es un objeto, si es un arreglo, es mejor pasarlos en formato JSON. Pero si van a pasar un string, un número, un booleano, ahí sí no hace falta, lo pueden pasar así raw, plano. Eso sería todo para la función principal. Para la función que se encarga de actualizar el input, la convención es anteponer la palabra update al nombre de la función principal. Entonces la función principal se llamaba DataListInput, en este caso se va a llamar updateDatalist. ¿Qué tiene de especial esta función? Esta función se utiliza para actualizar los valores del input desde el servidor de Shiny. El parámetro session que recibe esta función es el mismo parámetro que nos entrega Shiny en el servidor. Si recuerdan, el servidor es una función que recibe input, output y session. Ese session es el mismo que se pasa a la función encargada de actualizar el valor del input. Y los demás parámetros dependen de lo que se quiera permitir actualizar. Al final, esta función debe invocar el método sendInputMessage con el ID del input y una lista de los valores a actualizar. Así se ve. En este caso, lo único que queremos actualizar van a ser las opciones. Entonces, yo desde el servidor de R, en algún punto, puedo decirle, oiga, ya no me muestre las opciones que me estaba mostrando antes, sino muéstrame unas nuevas que son estas. Y eso hace que todo el input cambie y muestre una información diferente. Acá yo también pude haber puesto el label si hubiera querido, pero bueno, no quise. Eso es todo por la parte de R. Crear la función principal y crear la función updater. Para el caso de JavaScript es diferente. Ya no se trata de dos funciones como es en la parte de R, sino que acá se necesita implementar mínimo 3 funciones. Ya vamos a ver cuáles son. Ahora, el archivo que contiene toda la lógica de JavaScript tiene el siguiente esqueleto, el siguiente boilerplate. En la primera línea se declara una variable con el nombre del binding, en la medida de lo posible muy descriptivo para que no colisione con el nombre de algún otro binding que esté por ahí en el scope. Se los digo porque nos pasó. Y esto debe ser igual a una nueva instancia de shiny.inputBinding. Cuando se ejecute esa línea de código, lo que hace JavaScript es asignarle, en este ejemplo, a binding_name un objeto con una serie de funciones que no están implementadas. Entonces no hacen nada. Y nuestro deber como desarrollador es implementar
al menos 3 funciones, que son find, getValue y subscribe. Hay otras, entre esas están initialize. Initialize no es requerida, o sea, no es una obligación tener que implementarla, aunque sí es muy probable que se deba implementar. Por último, lo que se tiene que hacer es registrar el input en Shiny para que sepa que existe. El método find. El método find, si viéramos la ejecución de este archivo por etapas, el método find es la primera etapa. ¿Por qué? Porque lo que se debe hacer en esta función es encontrar todas las instancias de nuestro componente y devolverlas. Cuando hablo de instancias me refiero al HTML que se devuelve desde la función de R. Si recuerdan, en este caso es un div con un atributo data-options, con un ID, con una clase datalist que adentro tiene un label, tiene un input y tiene un datalist, una etiqueta datalist. Justamente es lo que hago acá. Scope, que en el caso del input binding vendría siendo el equivalente al objeto document. Le digo, oiga, en el scope o en todo este documento, por favor encuentre todos los elementos HTML que tengan la clase datalist. Por último, retórnelos. Eso es todo lo que se debe hacer en este método find. Pero es importante que la clase que se le dé a la función, es decir, la clase a la que se le dé al componente en la función de R, también en lo posible que sea muy descriptiva para que no colisione con algún otro framework de CSS o con alguna clase que venga en Bootstrap que ya está integrado en Shiny. Entonces, mientras más descriptivo sea mejor y no nos cuesta nada. Initialize. La función initialize, si existe, sería la segunda en ejecutarse. Usualmente se utiliza para inicializar librerías externas que hagan parte de nuestro binding o para extraer valores que estén enlazados a nuestro componente. Si recuerdan, al componente que nosotros devolvemos desde R, le agregamos un atributo data-options que contiene un JSON con el arreglo de opciones. Acá en initialize lo que hacemos es recuperar esos valores para luego hacer algo con ellos. El parámetro EL que se ve que recibe la función initialize es la instancia, es decir, el div con el atributo data-options, con el ID, con la clase y que adentro tiene el input, el label y datalist. Ahora, para recuperar el valor de los atributos data, JavaScript nos provee de esta sintaxis que es EL, es decir, el elemento sobre el que queremos buscar, punto dataset, punto el nombre de lo que le hayamos puesto. En este caso, como se llama data-options, pues acá lo llamamos como dataset-options. Si se llamara dataset-values, data-values, en JavaScript lo llamamos o lo recuperamos con dataset.values. Ahora en R lo que hicimos fue coger esas opciones y pasarlas como un JSON, pero un JSON en forma de string. Tenemos que parsearlo, lo parseamos con la función json.parse, pero json.parse, si hay un error en el JSON, arroja un error. Entonces la buena práctica es ejecutar json.parse, hacer el llamado de esta función dentro de un bloque try catch. Acá es sencillo, recuperamos las opciones que le pasamos al elemento, lo parseamos, si todo sale bien, ya llamamos a esta función this.-fieldDatalist, que luego vamos a ver qué es. Si no falla, no hay problema, simplemente deje las opciones vacías y no haga nada. Digamos que aquí muere este input porque no va a pasar nada más. Subscribe sería la tercera función en esta etapa porque tenemos initialize. Y acá lo que se hace es que se escuchan eventos específicos del componente. El funcionamiento de esto es: alguien escribe en el campo de texto y cuando termina de escribir
y hace un focus out, es decir, deja de tener el cursor en el elemento HTML, entonces se actualiza. Eso es lo que queremos, eso se logra con el evento change. Y cuando pase el evento change, ejecutamos esta función callback, que resulta ser el segundo parámetro que recibe la función subscribe. Esta función callback es una función interna de Shiny y es supremamente importante porque cada vez que se ejecute la función callback se va a llamar la función getValue, que es la tercera que debe ser implementada sí o sí. Se va a llamar la función getValue del input. Find, initialize y subscribe se ejecutan solamente una vez por componente. El resto de funciones, bueno, al menos getValue se ejecuta siempre que hay un cambio en el input. Para el caso de datalist, de datalist input que estamos haciendo, bueno, la responsabilidad es retornar el valor actual del componente, que el valor actual del componente vive en el input. Por eso acá vamos al elemento raíz, buscamos el input y recursamos su valor, y este valor va a estar disponible en Shiny vía input signo pesos, el input ID que sea que le hayan puesto. Hay una función más que es importante y que va muy de la mano con la función de R que se encarga de actualizar el valor del input. Esa función se llama receiveMessage. ReceiveMessage recibe dos parámetros, el elemento y el mensaje. Si recuerdan, la función updater enviaba en el cuerpo, en los argumentos de la función, lo mismo, elemento y message. Entonces acá lo tenemos. Acá de nuevo llamo a la función this.fillDatalist con el elemento y message.options, porque si recuerdan, en la función updater message era una lista y dentro de esa lista había una llave de options. Ahora sí que es esta función fillDatalist. Esta función fillDatalist lo único que hace es generar dinámicamente los valores de las etiquetas options. Explicando esto rápidamente, encuentro el elemento, porque se lo paso por parámetro, al elemento encuentra el datalist, eso lo guardo en una variable. Las opciones las creo con otra función que se llama createOptions y le paso las opciones, que estas son las opciones parseadas. Luego borro todos los hijos, es decir, si datalist tuviera hijos, acá los elimino. Y luego con esta función append y con este operador que se llama spread operator, le paso todas las opciones. La función createOptions simplemente hace un recorrido por cada una de las opciones, crea un elemento option, le pone el atributo value igual al valor que tenga y por último retorna todas esas opciones. En una Shiny App esto se ve de la siguiente manera. Si en el UI tengo un layout cualquiera, llamo a la función datalistInput, la llamo con los parámetros que definimos en la función. Entonces tengo el input ID, datalist ID, label y las opciones, pero estoy utilizando el dataset iris y quiero los valores únicos de la columna species, que son setosa, viriginica y no recuerdo la otra. Y en el servidor lo que hago es tener un valor reactivo de acuerdo a la variable que sea que esté seleccionada de input iris. Si ven acá, input iris es la que guarda el valor de lo que sea que seleccione el usuario en su interacción. Con la función updater se pueden hacer muchas más cosas. En este ejemplo actualizo el dataset y cuando actualizo el dataset también se actualizan las opciones que se muestran. Entonces acá está el dataset iris, estoy seleccionando por categoría, escogí setosa, luego marco la casilla de verificación y veo el dataset en PG y tengo otra lista de categorías y en el input tengo otra lista de opciones. Y el filtro funciona de igual manera.
Ahora, unos tips and tricks que nosotros hemos aprendido durante todo este proceso son los siguientes. Los nombres de las funciones en R y del input en JavaScript deben ser lo más descriptivas posibles para evitar colisiones con otros inputs. Eso es supremamente importante. Nosotros tuvimos un bug un día por esta cosa que parece pequeña pero que puede causar mucho daño. Los datos iniciales del componente está bueno guardarlos en los atributos data porque es la manera nativa de extender las etiquetas y agregarle metadatos. Los archivos externos que sean necesarios para el input, los CSS y el JavaScript, enlazarlos dentro de la función singleton para evitar que se carguen más de una vez. Si necesitan parsear JSON con la función json.parse, lo mejor es hacerlo en un bloque try catch para manejar los errores que se puedan presentar. Y también está bueno establecer una clase que identifique al componente en el mismo elemento que tiene el valor del input ID. ¿A qué me refiero con esto? Si en la función de R, aquí, noten que el mismo div que tiene el ID de input ID tiene la misma clase, al mismo nivel está la clase datalist, que es la que luego utilizamos para encontrar a todas estas instancias. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que si nosotros no dejamos el ID y la clase en el mismo nivel, es decir, en el mismo componente, cuando encontremos esta clase, los elementos que tienen esta clase asociada, no va a funcionar. Ejemplo, supongan que tengo esto encerrado en otro div, es decir, tengo un div adicional, y a ese div adicional es al que le puse la clase datalist, y dentro de ese div tengo este div ya sin la clase datalist, por supuesto, pero sí con el ID y sí con el atributo data-options. Si eso llega a pasar, no va a funcionar. ¿Por qué? No estoy seguro realmente, pero la experiencia de todo esto nos ha mostrado que lo mejor es tener el ID que identifica el input o la instancia del componente al mismo nivel de la clase que luego vamos a utilizar para recuperar los elementos. Espero que haya sido claro, espero que les haya sido de ayuda. Cualquier duda, por favor, no duden en escribirnos a hola@sketch.co y nos vemos en la sesión de preguntas. Muchas gracias.